Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 8 de este viernes 10 de octubre. Hasta las 9 les acompañamos con toda la actualidad del día aquí en RPA, en la radio pública. El jefe del Servicio de Minas en el Principado admite que la explotación de Zarreu tendría que haber sido cerrada de oficio por diversos incumplimientos. Además, admitió en la comisión de investigación en la Junta que Blue Solving ocultó lo que estaba haciendo. Santiago Berjano considera incuestionable que en el lugar donde se produjo la explosión, que le costó la vida a 5 mineros, había grisú en un espacio sin ventilación, y además también sospecha que hubo connivencia entre la dirección de la mina y la plantilla para ocultar la extracción ilegal de carbón. Si hay una connivencia ya, claro, de dirección y de toda la, en fin, personal, o no voy a decir los trabajadores, pero bueno, a lo mejor, no lo sé. Esto y toda esta situación pues conduce a que sea, yo entiendo, que sea realmente complicado. Es decir, si te quieren ocultar la labor, te la ocultan. Además, otra de las noticias del día es que el Principado ya está buscando alternativas a la salida de Ryanair de Asturias. La aerolínea irlandesa dejará de operar en abril, escudándose en las altas tasas, dicen, que le impone AENA. El gobierno asturiano subvenciona hasta el 30 de marzo a Ryanair con 3,6 millones de euros las conexiones que tiene desde Santiago del Monte con Bruselas, Roma y Düsseldorf. El presidente del Principado, Adrián Barbón, confía en que ya aparezcan alternativas. Como dice, están trabajando en ello desde la Viceconsejería de Movilidad. Por su parte, las agencias de viajes, en voz de su presidente, del presidente de la asociación, Íñigo Fernández, pide mantener al menos 2 de esas 3 rutas, dice, por la demanda que tienen, es la de Roma y la de Bruselas. Conociendo como conozco al viceconsejero, estoy convencido que ya está trabajando en suplir esas carencias, ampliando foco. Pero que alguna empresa que probablemente ya esté operando en el Principado pueda estar haciendo esas rutas. Bueno, pues más asuntos se los contaremos a continuación en titulares. Antes, reciban un saludo desde redacción de Ángeles García, en redacción y locución Elia Rivero, al control de sonido Diego Fernández y quien les habla, Cristina Natal. Asturias Hoy. Más asuntos en titulares. La ministra de Trabajo anuncia su intención de ampliar el permiso laboral retribuido por fallecimiento de familiares hasta un máximo de 10 días. Yolanda Díaz también pretende poner en marcha un nuevo permiso para cuidados paliativos. La ministra de Trabajo ha avanzado que se iniciarán los trámites vía decreto ley para modificar el Estatuto de los Trabajadores. Creo que nadie puede ir bien a trabajar a los 2 días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien. Nadie. Ningún padre o una madre puede trabajar en las debidas condiciones si tiene a un hijo o a una hija enferma o en cuidados paliativos. Desde la patronal tachan el anuncio de ocurrencia. Dice el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que no se ha presentado un informe económico que avale la propuesta. Es agotador, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva. ¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No, esto es porque me apetece. Por su parte, los sindicatos ven positiva la medida, pero piden diálogo con el Ministerio. Damián Manzano, responsable de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Asturias, y Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT. Una cuestión así debe de ser como mínimo trasladada a los agentes sociales y que coincidimos en la necesidad de seguir avanzando en derechos, en medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar. Que lo llevamos desde hace muchos años reclamando desde la UGT, porque no solo se trata de mejorar la conciliación de la vida personal y familiar, sino que se trata también de mejorar la prevención de riesgos laborales y sobre todo la salud mental.
Más asuntos que tienen que ver con la salud. La Consejería ya ha iniciado la vacunación conjunta de la gripe y la COVID en las residencias y centros de mayores de Asturias. Campaña que se extenderá al resto de la población diana a partir del martes de la semana que viene, 14 de octubre. Son 13.500 los residentes en centros de mayores de Asturias que recibirán las vacunas de la gripe y la COVID. Arranca así la campaña protegiendo a la población más vulnerable. Escuchamos a algunos de los vacunados. Yo desde que me vacuno no me dio más nada. A ver, si este año sale bien, esperemos. Espero que esas dos enfermedades, como quiera que sea, no me ataquen. Y hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. En este marco, la Asociación para la Salud Mental Hierbabuena convoca en Oviedo lo que han llamado el Escandalazo 10.0, una acción pública y colectiva por la dignidad, los derechos y la visibilidad de las personas que viven o han vivido experiencias de sufrimiento psicosocial. A las 11 partirá un pasacalles hasta la Plaza de la Escandalera en Oviedo. Tomás Corominas, portavoz de este colectivo de la asociación, reivindica una sociedad libre de estigmas. Padecemos esa presunción de peligrosidad, que es la presunción de riesgo, que es equivalente a la anulación de la presunción de inocencia, que es muy grave, porque eso es dejarnos fuera de la democracia. Y una democracia que se precie o tiene a todos sus ciudadanos y ciudadanas dentro, o no es una auténtica democracia. Para nosotros no es democracia a día de hoy. El tráfico. Y conocemos cómo se circula a estas horas por las carreteras asturianas. DGT, buenos días. Buenos días, hasta ahora situación tranquila en la red de carreteras del Principado de Asturias. Tan solo encontrarán complicaciones y circulan por la A66 a la altura de Coyoto, ya en dirección a Gijón, mientras que en el resto de red de carreteras y principales accesos a Oviedo y Gijón se circula con normalidad. Gracias a DGT, nos vamos con información de tráfico local. Comenzamos en Oviedo. Policía, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal se circula por Oviedo? A estas horas en Oviedo tenemos ligera retención en el acceso a Plaza de Luis Oliver desde el polígono de Ferreros y en el resto de ciudad buena circulación. Gracias, Oviedo. Hoy no nos coge el teléfono la Policía Local de Gijón, así que nos vamos directamente a Avilés. Policía Local, buenos días. Buenos días desde Avilés. ¿Qué tal se circula? En estos momentos tenemos tráfico sin incidentes, bastante cómodo, nada reseñable de destacar. El tiempo. Previsión con David Arango, buenos días. Hola, buenos días, Cristina. Recuperamos el sol en Asturias, dejamos a un lado las precipitaciones. Hoy vamos a ir viendo cómo poco a poco los claros van ganando terreno. Suben un poco las temperaturas, pero de forma casi imperceptible y solamente hacia la cordillera cantábrica. Mañana va a ser un día mucho más agradable. Sábado de temperaturas en el entorno de los 25 grados. Ganamos hasta 5 y 6 grados en las temperaturas máximas y en el cielo prácticamente no tendremos nubes. El domingo viene parecido, con temperaturas agradables, un poco más altas que las del sábado y con un cielo en el que simplemente encontraremos alguna nube, pues simplemente a título decorativo. La próxima semana será soleada en general y con temperaturas suaves. Asturias al día. Y a partir de las 9, Asturias al día desde la Junta con Roberto Pato. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Más de 60.000 personas en Asturias están en tratamiento, tienen algún tipo de tratamiento relacionado con la salud mental. Hoy es el Día de la Salud Mental y trasladamos ese asunto aquí a la Junta General del Principado. Estarán con nosotros los diputados Jacinto Braña del PSOE, Pilar Fernández Pardo del Partido Popular, Sara Álvarez Rouco de Vox, Xabel Vegas de Convocatoria por Asturias y Covadonga Tomé del Grupo Mixto. Hablaremos del Pacto Asturiano por la Salud Mental y también de la futura ley de la salud mental que llegará a la Junta General del Principado. En la entrevista charlamos hoy con el diputado de Convocatoria por Asturias, con Xabel Vegas, y hoy cerramos el programa conversando con el coordinador de Podemos en Asturias, Diego Ruiz de la Peña. Bueno, pues eso a partir de las 9 y hasta las 11. Te escuchamos. Gracias, Roberto. Buen día. Buen día, gracias, saludos. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Son las 8 y 9 minutos de la mañana. Les contábamos en la apertura que el jefe del Servicio de Minas del Principado reconoce que la mina de Zarreu debería de haber estado cerrada por diversos incumplimientos cuando se produjo el accidente mortal del pasado 31 de marzo que dejó 5 fallecidos. Además, admitió este jueves en la Comisión de Investigación en la Junta que Blue Solving ocultó lo que estaba haciendo. Nos lo cuenta Xana Iglesias.
En aquella reunión a la que acudieron tanto el titular de Blue Solving como su padre, el empresario minero Jesús Morán, y el director facultativo de la explotación, le comunicaron a Santiago Berjano su intención de continuar con sus planes a pesar de que ni tan siquiera habían depositado la fianza requerida. También Berjano quiso hacer especial hincapié en que durante esas semanas el departamento ya estaba valorando qué hacer con la explotación ante las carencias que presentaba, pero que justo en ese momento tuvo lugar el accidente. Viene el accidente y nos descompone un poco la situación. Blue Solving había pedido la vuelta a la actividad y a la utilización de las instalaciones y todo esto. Hay una resolución señalando que no se admite ya más vuelta a la actividad. De nuevo, en tanto en cuanto no se finalice el procedimiento de investigación en curso. Por otra parte, el jefe del Servicio de Minas ha justificado que no se vigilase más de cerca la explotación para comprobar si se había continuado con la extracción ilegal de carbón tras el accidente ya en 2022, precisamente debido a que Blue Solving venía con un proyecto nuevo que decía estaba basado en una investigación complementaria con orientación hacia la sostenibilidad y a la economía circular. Si hay una connivencia ya de dirección y de todo el personal, o no voy a decir los trabajadores, a lo mejor no lo sé porque no hemos podido hacer la toma de declaraciones, que ese es otro de los puntos clave que nos faltan. Entonces, toda esta situación pues conduce a que sea, yo entiendo, que sea realmente complicado. Si te quieren ocultar la labor, te la ocultas y no la vas a ver, te la ocultan. Avises o no avises. Y por último, Berjano ha denunciado que el Servicio de Minas quedó relegado a la última posición en la investigación de este accidente y que el equipo que él lideraba fue el último en acceder a la mina el día del accidente, algo que calificó de inédito. Añade además que es incomprensible que el juez instructor de este caso haya prescindido de la declaración del personal del Servicio de Minas que accedió precisamente a Cerredo el día del accidente en favor de peritos terceros. Bueno, las comparecencias continúan hoy en comisión parlamentaria en la Junta a las 10 de la mañana. Y seguimos con más investigaciones. Casi la mitad de los jóvenes declaran haber sufrido violencia psicológica durante su infancia y adolescencia. Son datos de una macroencuesta del Ministerio de Infancia y Juventud en la que se indica además que 4 de cada 10 encuestados experimentaron violencia física y cerca de 3 de cada 10 violencia sexual. En el estudio el Ministerio recopila el recuerdo de adultos de entre 18 y 30 años en una macroencuesta con más de 9.000 respuestas. Entre otros resultados, concluye también que la violencia en el ámbito de la pareja afectó a casi la mitad de las encuestadas que tuvieron una relación en esa etapa de sus vidas. El 50% de las víctimas no solicitaron ayuda ni recibieron atención especializada. Amigos, amigas y madres fueron las principales figuras de apoyo. El ministerio que dirige Sira Rego está trabajando en la reforma de la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia. Este estudio nos da una oportunidad histórica para romper ese pacto de silencio. Cada dato es un grito, cada porcentaje una historia que exige reparación. Porque las violencias contra las infancias no son un accidente ni un error individual. Son el resultado de una estructura. Y en clave de sucesos, por el momento no hay novedades en la búsqueda de la mujer desaparecida, la mujer de 33 años que falta desde el sábado. Vecina de Ujo, en Mieres, se la busca en el entorno de la cala de Biodo, de una cala de esta parte de la costa asturiana del concejo de Gozón. Esas labores se han centrado precisamente en el rastreo marítimo, en una zona muy próxima a alguno de los pedreros del acantilado. Un pedrero en concreto donde apareció en la parte superior el vehículo de la mujer desaparecida y en una cueva de la zona se halló la mochila, el teléfono y las llaves del vehículo de la mujer. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8 y 13 minutos de la mañana, también se lo contábamos en titulares, la ministra de Trabajo ya ha anunciado su intención de ampliar el permiso laboral retribuido por fallecimiento de familiares hasta un máximo de 10 días. Yolanda Díaz también pretende poner en marcha un nuevo permiso para cuidados paliativos. Ha avanzado que se iniciarán los trámites vía decreto ley para modificar el estatuto de los trabajadores en cuanto a estos permisos que son retribuidos por las empresas. Desde el Ministerio de Trabajo indican que el permiso irá en función del grado de consanguinidad, como ocurre actualmente, pero con ese máximo
de 10 días en lugar de los 2 o 4 actuales en caso de desplazamiento. En cuanto al permiso por cuidados paliativos, las mismas fuentes explican que en función de las circunstancias se podrá hacer también mediante la reducción de jornada. La reforma, según Yolanda Díaz, está trabajada por la parte socialista del Gobierno, aunque no se ha trasladado todavía a la patronal. Uno de los problemas de España con la productividad es que a veces la gente tiene que ir a trabajar en condiciones que no le son favorables. Creo que nadie puede ir bien a trabajar a los 2 días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien. Nadie. Ningún padre o una madre puede trabajar en las debidas condiciones si tiene a un hijo o a una hija enferma o en cuidados paliativos. Que esto pasa. Bueno, pues sobre este anuncio, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, insta a tener en cuenta a las empresas a la hora de avanzar en derechos laborales. Dice que si se lleva a cabo la propuesta de la vicepresidenta, habría que encontrar un equilibrio entre las partes. Si algo que queda claro en la actuación del Gobierno español es la constante búsqueda de seguir conquistando derechos para los trabajadores, seguir mejorando las condiciones laborales de nuestros trabajadores, y en ese sentido seguiremos trabajando. Es cierto que, por supuesto, también a la hora de hacerlo, como ya hemos dicho en otros grandes proyectos, hay que encontrar un equilibrio para hacerlo de la mano de nuestras empresas. Y reacciones precisamente a este anuncio desde la patronal, desde los empresarios y los sindicatos, que celebran esto como buena noticia, pero para los empresarios dicen que es una ocurrencia y acusa a la ministra, la acusan de no medir las consecuencias. El presidente de la COE confirma que el Ministerio de Trabajo no le ha informado sobre la intención de ampliar ese permiso, una medida que ha tachado de ocurrencia. Antonio Garamendi afirma que el anuncio se ha planteado sin un informe económico que la avale. Yo pedía un permiso del permiso de la ministra. Es decir, permiso 10 días para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Es agotador. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva. ¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No. No, esto es porque me apetece, esto es porque me queda muy bien. El secretario de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Asturias, Damián Manzano, califica de positiva la medida, pero pide más concreción en su puesta en marcha. Comisiones Obreras valoramos positivamente la medida, pero en todo caso vamos a esperar a ver su contenido exacto, ya que a día de hoy lo desconocemos y creemos que una cuestión así debe ser como mínimo trasladada a los agentes sociales y que coincidimos en la necesidad de seguir avanzando en derechos, en medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar. UGT aplaude también la propuesta y Javier Fernández Lanero, su secretario general en Asturias, reclama su negociación en el marco del diálogo social. Lo llevamos desde hace muchos años reclamando desde la UGT, porque no solo se trata de mejorar la conciliación de la vida personal y familiar, sino que se trata también de mejorar la prevención de riesgos laborales y sobre todo la salud mental de los trabajadores y trabajadoras en un contexto donde el duelo necesita de un proceso y de un periodo de recuperación de la salud mental por esa difícil situación que se pasa. Bueno, pues también difícil es la situación que tiene ahora Ryanair en España, en los aeropuertos de nuestro país, porque presiona a AENA para bajar las tasas y está amenazando, ya en este caso está asegurando que va a recortar conexiones y pasajeros. Lo había hecho hace días. Esta semana concretaba que pondrá fin en concreto para el Principado de las 3 conexiones que tiene desde Santiago del Monte. Se perderán las de Bruselas, Roma y Düsseldorf, ya que, como decimos, la aerolínea irlandesa dejará de operar estos vuelos por lo que considera elevadas tasas aeroportuarias. Las 3 rutas están subvencionadas por el Principado con un contrato de promoción que en Asturias termina el 30 de marzo. El presidente del Principado recuerda que Ryanair tiene que cumplir el contrato. Adrián Barbón reivindica el récord de conexiones logrado en el aeropuerto de Asturias y confía en que el viceconsejero de Movilidad, Jorge García, consiga alternativas con el objetivo de llegar a casi 40 conexiones para 2030.
Tienen que cumplir el contrato. Hay un contrato a X meses en los que todavía tienen que cumplir con Asturias. Ryanair tiene una guerra abierta con AENA, 3 conexiones que tenemos con Ryanair, y la hablo de memoria. Lógicamente, conociendo como conozco al viceconsejero, conociendo como le conozco la capacidad que ha tenido de atraer otras compañías, de negociar con otras, estoy convencido que ya está trabajando en suplir esas carencias, ampliando foco. Por su parte, Íñigo Fernández, presidente de la Asociación de Operadores Turísticos OTAVA, confía en que el Principado pueda llegar a un acuerdo con otras aerolíneas para mantener al menos 2 de las 3 rutas que Ryanair dejará en la región, la de Roma y la que une Asturias con Bruselas. Que está en vías de solucionarse la conectividad y que podrán sustituirse pues de cara al verano que viene. En abril estará operando alguna otra empresa, no sabemos cuál pueda ser, pero que alguna empresa que probablemente ya esté operando en el Principado pueda estar haciendo esas rutas. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. 8:20, vamos con más asuntos. 13.500 residentes en centros de mayores de Asturias ya han comenzado a recibir las vacunas de la gripe y la COVID. El jueves se inauguraba la campaña de inmunización conjunta de gripe y COVID que se extenderá al resto de la población diana a partir del próximo martes 14. La estrategia de este año vuelve a ser la de reducir la incidencia y la gravedad de estas patologías mediante una inmunización de un porcentaje significativo de esos colectivos. La idea es proteger y disminuir la circulación del virus. Yo desde que me vacuno no me dio más nada. A ver, si este año sale bien, esperemos. Espero que esas 2 enfermedades, como quiera que sea, no me ataquen. Pues en el ámbito de la salud, desde la Consejería se considera que los tiempos que manejan los programas de cribado de cáncer en el Principado son los adecuados. Dice la titular, Conchita Saavedra, que el 73% de las mujeres que presentan un cuadro sospechoso acuden a la llamada de la Consejería para ese diagnóstico de cáncer de mama. En el caso del de colon, la respuesta, dice, es peor, ya que menos del 34% de la población diana participa en los cribados. El Principado tiene un sistema que permite ir conociendo día a día cómo están yendo. Bueno, nosotros tenemos un sistema que nos permite ir conociendo, no en el día a día, pero bueno, sí de un día para otro podemos conocer cómo están yendo los cribados. En el caso del cribado de cáncer de mama, nosotros tenemos una respuesta del 73% de las mujeres a las cuales les llamamos para realizarlo, y lo hacemos en 2 años. La mitad lo hacemos en un año y la otra mitad en el segundo año. Hacemos unos 75.000 al año de llamadas para que puedan hacer el cribado, y realmente pues estamos teniendo unos tiempos, yo creo que adecuados. Vamos con más datos. La privatización de la sanidad en Asturias se redujo con respecto al año pasado, según el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. En 2024 Asturias cumplió 23 parámetros de privatización y este año son 18. De todas formas, en los últimos años los parámetros de privatización se han ido incrementando año a año. En 2014 eran 12. Asturias 6 es de todas maneras de las autonomías menos privatizadoras en este momento. El Principado figura además en la parte media de la tabla si se tiene en cuenta el gasto de cada ciudadano en seguros privados el año pasado. La media asturiana fue de 153 euros. Y reclamaciones también en la sanidad. En este caso, este mediodía hay una concentración convocada delante de consultas externas en el UCA. Se hace un llamamiento por parte de varias organizaciones sindicales, a excepción del SINPA. Apelan a la corrección de injusticias históricas, dicen, y a la necesidad de dignificar la labor de la plantilla que sostiene el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Comisiones Obreras, ICEPA-USIPA, CSI, USAE, UGT, SATSE y CESIF son las organizaciones que han presentado un pliego de reivindicaciones unificado y urgente en defensa de la sanidad pública con unas condiciones laborales justas para todas las categorías. Piden una correcta reclasificación profesional, íntegra de la paga extraordinaria recortada desde 2012 con la creación de un complemento específico que garantice su recuperación y medidas que mejoren la conciliación. Apoya estas reclamaciones desde USIPA su coordinadora Graciela Martínez.
La justa reclasificación profesional, esto en función del reconocimiento a la formación, la competencia y la responsabilidad para todas las categorías profesionales, la recuperación íntegra de la paga extraordinaria, que es algo que está pendiente todavía, y todavía no tenemos la subida salarial de 2025, de hecho recientemente empezamos a retribuir la de 2024. Por el derecho también a la conciliación de la vida laboral y personal. Y desde luego con un mensaje contra la división y el respeto mutuo. Creemos que las maneras no son pisando unas categorías a otras, sino yendo todas a una. Más reclamaciones, en este caso de 100 vecinos, de algo más de un centenar de vecinos que ayer se concentraron a las puertas del Centro de Salud de Villabona exigiendo un médico fijo tras la jubilación del facultativo. La Consejería asegura que el problema estará resuelto el lunes. Concepción Saavedra, Conchita Saavedra, consejera de Salud. Y el lunes que viene pues tendrán médico. Quiero decir, se ha sustituido mientras a la jubilación, ahora se ha puesto un sustituto y el lunes ya tendrán un médico. Pese a esta promesa, los vecinos desconfían y denuncian que la situación afecta especialmente a personas mayores, personas con movilidad reducida y con tratamientos crónicos. Además, la derivación del consultorio de Arlos es muy complicada por la falta de transporte público. Andrea Gómez es enfermera del centro y Charo Menéndez, presidenta de la asociación vecinal. Prácticamente 2 semanas sin médico y nada, los vecinos están desprotegidos, preocupados un poco por esta situación. Personas con movilidad reducida, personas con tratamientos crónicos, muchas personas desgraciadamente que no pueden estar aquí ahora, que tienen una movilidad cero y que necesitan asistencia médica diaria y constante. Y hoy arranca en Gijón el 8º Congreso sobre Acondroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo. Además de familias, intervendrán profesionales y especialistas de todo el mundo para compartir experiencias y avances médicos. Detrás de la cita está la Fundación Alpe Acondroplasia, que este 2025 cumple 25 años. Se hablará, por ejemplo, de fármacos. Uno de los más novedosos para tratar la acondroplasia es Voxzogo, financiado por la Seguridad Social desde hace un par de años. En Asturias se administra a unos 10 niños, 300 en toda España. Sin cobertura sanitaria, su coste superaría los 250.000 euros al año. Lo que hace es mejorar los cartílagos y aumentar la longitud de los huesos hasta 1,5 centímetros al año. Esta enfermedad rara no solo se traduce en talla baja, sino también en una deformidad de la columna vertebral y también en hidrocefalia, además de retraso en el habla y en la adquisición de otros hitos motrices. Carmen Alonso, madre de un niño con acondroplasia y una de las fundadoras de Alpe, hace hincapié en lo que supone contar con apoyo de este tipo de colectivos. Ese momento que es tan duro, hoy es mucho menos duro, hoy es mucho más blando. O sea, es que cualquier niño que nace se pone en contacto con la fundación y ahí están ellas. Bueno, yo en la medida en lo que puedo echar una mano. Entonces, muchas veces yo les digo a las madres, si yo os pudiera teletransportar dentro de un año, dentro de 2, y dejaros de mirar tantas redes y de tener que posicionaros y tratar a ese niño con amor, ver las cosas que podéis hacer, tenéis una buena hoja de ruta dentro de la fundación. Susana Noval, directora de la Fundación Alpe Acondroplasia, insiste en que aún queda mucho por hacer en materia de inclusión. Pero queda mucho por hacer todavía, ¿eh? El concepto de inclusión muchas veces se diluye y tenemos que trabajar mucho en ello. El otro área en el que es muy importante, en el que trabajamos también, es la investigación. Hay mucha investigación, estamos en un momento emocionante para las displasias esqueléticas en cuanto a la investigación a nivel científica, tratamientos farmacológicos, alternativas de abordajes terapéuticos, pero también hace falta una investigación clínica, hace falta una investigación social, hace falta una investigación jurídica y en eso también se fundamenta este congreso. Y luego el área de los derechos humanos, que es un área transversal, que está presente en todo lo que trabajamos. Pues además hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y en este marco la Asociación para la Salud Mental Hierbabuena convoca en Oviedo lo que han llamado Escandalazo 10.10, una acción pública y colectiva
por la dignidad, los derechos y la visibilidad de las personas que viven experiencias de sufrimiento psicosocial. A las 11 partirá un pasacalles hasta la Plaza de la Escandalera. El escandalazo nació en 2010 como el primer acto de orgullo loco celebrado en España. Hoy es un símbolo de resistencia, celebración y denuncia. Hierbabuena pone el foco en la vulneración de derechos que aseguran todavía enfrentan las personas diagnosticadas por la psiquiatría. Tomás Corominas, portavoz de la Asociación Hierbabuena, hace hincapié en la necesidad de visibilizar. Precisamente porque venimos de la invisibilidad más absoluta, del silenciamiento incluso, y de que se hable sobre nosotros y sobre nosotras de modos absolutamente aberrantes, ¿no? Generalmente lo que se ve en los medios de comunicación sobre las personas que padecemos los diagnósticos más graves de la psiquiatría suele estar asociado a la violencia, incluso ahora que se habla tantísimo de la salud mental, pero sin embargo las personas que realmente sufren de modo extremo prácticamente siguen en el abandono más absoluto y con una vulneración de derechos continua, casi sistemática. Entre otras cosas, reivindican una sociedad libre de estigmas. Padecemos esa presunción de peligrosidad, que es la presunción de riesgo, que es equivalente a la anulación de la presunción de inocencia, que es muy grave, porque eso es dejarnos fuera de la democracia. Y una democracia que se precie o tiene a todos sus ciudadanos y ciudadanas dentro, o no es una auténtica democracia. Para nosotros no es democracia a día de hoy. Alerta sobre el acoso que sufren niños y niñas que se salen de lo normativo en una sociedad marcada por lo que este colectivo y otros en el ámbito de la salud mental califican de cuerdismo. Un bullying brutal hacia críos y crías muy pequeños por el hecho de ser un poco diferentes. Y eso, muchísimas de las personas que acaban con experiencias de sufrimiento extremo vienen de abusos en la infancia, en la familia, en la escuela, donde sea. Claro, pero como se han inventado lo de que esto es biológico y que es nuestro cerebro defectuoso y que son los genes, que no hay ninguna prueba. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Vamos con más asuntos de carácter local. Vecinos de la calle Azcárraga, en Oviedo, denuncian actividades contaminantes en los trabajos de la fábrica de gas. Dicen que desde hace 4 días Yinco está triturando dentro de la propia instalación materiales que podrían incluir partículas nocivas para la salud como amianto o polvo de sílice. Los trabajos, aseguran, deberían realizarse en una planta especializada en el tratamiento de residuos. Todo ello, añaden, son con unos niveles de contaminación acústica superiores a lo recomendado cerca de viviendas. El ayuntamiento afirma que es competencia del Principado determinar si los trabajos de limpieza se están haciendo correctamente. Javier Llaneza es portavoz de la comunidad de vecinos. Ayer ha llovido, ha rayado. Esta mañana también, pero en cuanto el polvo no tiene humedad, todos los vecinos estamos respirando. Estoy seguro que nada bueno, aunque solo sea polvo de sílice, que desde hace 3 años es cancerígeno. Por lo tanto, que no nos llamen la atención o que no pretendan que lo desviemos sobre la arqueología industrial, cuando aquí hay un problema muy serio de salud pública. Pues más asuntos, en este caso para irnos a Yernes. Desde hace casi 2 meses allí tienen problemas con el suministro de agua. Un verano seco, la falta de lluvias y diferentes averías obligan a cerrar el depósito durante la noche. El gasto de agua en Yernes es desproporcionado, mientras que en Asturias se consumen 143 litros por habitante y día. Allí la cifra se dispara hasta los 2.700, aunque se han traído cubas para rellenar el depósito y abastecer a la veintena de vecinos que residen allí. Sigue sin ser suficiente, por lo que desde el ayuntamiento cierran el depósito por la noche. Además, el municipio no está conectado a ninguna red de suministro, sino que el agua procede de los nacientes de la zona. Lo que se está intentando ahora, según la alcaldesa María Díaz Fidalgo, es localizar dónde está la avería o averías. Tenemos que tener unas cuantas averías, porque es que vemos que vamos reparando averías y el consumo sigue siendo el mismo. Es decir, la poca que entra va marchando esa y lo poco que puede quedar en el depósito va marchando toda. Vamos a ir acotando, poniendo llaves, cerrando, a ver si de esa forma vamos localizando las averías poco a poco. Asturias Hoy, primera edición. Noticias.
Y nos vamos a Gijón, donde hoy arranca una nueva edición de los encuentros de Cabueñes. Hasta el día 13 se hablará de bulos, de inteligencia artificial o del papel de los jóvenes en la sociedad digital. El hilo conductor de este año será ese, la desinformación y su impacto en las nuevas generaciones. El escritor y periodista Pedro Ballín será el encargado de impartir la conferencia inaugural. En el cartel aparece además la autora Belén Gopegui, el documentalista Estefan Grueso y también la politóloga Aida dos Santos. Una de las principales novedades de este año es la presencia de Maldita.es, fundación pionera en verificación de datos en España. Marcos Juez Tarano, jefe del Departamento de Juventud de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, asegura que la cita ha ido ganando peso a lo largo de sus más de 40 años de historia. Cabueñes siempre quiso ser un foro en el que se discutiera sobre las políticas de juventud y del que, bueno, en algunos casos también pueden salir propuestas que luego desde las diferentes administraciones podían llevarse a cabo, ¿no? Y ya de estos últimos años, con ese formato exclusivo de profesionales, sí creemos que se está consolidando, pues bueno, un momento de encuentro para profesionales de toda España. También en Gijón se ha anunciado, en el marco del Festival Internacional de Cine, en el FIX, 15 nuevos títulos que completan las secciones de Alvar y Retuellos con estrenos en España de películas galardonadas en Cannes, Venecia, Berlín, Locarno y Sundance. Esto supone también, este anuncio, con los nombres que se incluyen, el regreso de cineastas ya premiados en el certamen como Hong Sang-soo, que estrenará en nuestro país la cinta What Does That Nature Say to You dentro de la competición de Alvar. Y de Gijón a Avilés, al Festival Avilés Suena Bien, que se convertirá un año más en el centro, en la Plaza Pedro Menéndez de la música, para refugio y para exponer nuevos talentos musicales. La cita está organizada por la Concejalía de Juventud y va desde hoy a las 6 de la tarde hasta las 11:30 de la noche. Habrá un total de 5 conciertos gratuitos que servirán para que estas formaciones musicales, encabezadas por jóvenes de Avilés y otras localidades cercanas, den a conocer su música, muy variada en cuanto a estilos. Está diseñado por y para los jóvenes y se caracteriza por dar cabida a estilos que van desde el indie al heavy metal, pasando por el punk o el pop rock. Además, la concejala de Juventud, Raquel Ruiz, ha indicado que este festival es un trampolín para que estos artistas puedan mostrar su música en un entorno profesional y con los medios técnicos necesarios. De hecho, es un orgullo ver cómo muchas de las bandas que ya han participado en otras ediciones en Avilés Suena Bien, pues hoy las podemos ver creciendo y ganando presencia en otro tipo de musical en toda España. Por eso, bueno, creemos sobre todo la importancia de este evento, ¿no? Que es pues generar esos espacios para poder seguir apostando, dando visibilidad al enorme talento juvenil que tenemos en Avilés y que también, bueno, que forme parte de ese escaparate privilegiado para que puedan mostrar esa música, además en un entorno profesional. Y esta tarde en Pravia se celebra la Noche Blanca con la tradicional visita a Somao, el Valle de Arango o la iglesia de Luerces. Se recupera la visita guiada por el casco de la villa y por primera vez habrá una exposición en el ayuntamiento, una oferta que se completa con talleres y actividades para niños. Y en Villaviciosa se celebra la edición número 35 del Festival de la Manzana con una amplia programación. Hoy el Salón de Plenos del Ayuntamiento acoge la entrega de títulos de hijos adoptivos de la villa. En el Parque de la Ballina se descubrirá la escultura conmemorativa de la Declaración de la Cultura Sidrera Asturiana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. A las 7 tendrá lugar el pregón a cargo del profesor Luis Benito García. A lo largo del día, en la carpa de actividades, el público podrá participar en catas de sidras asturianas e internacionales, en talleres de cocina para niños o en charlas acerca del mundo de la sidra. Alejandro Vegas, el alcalde de Villaviciosa. Que queremos convocar a toda Asturias a que nos visiten desde fuera a disfrutar de la capital manzanera de España, de la sidra y de la manzana, de nuestros productos, de las numerosas actividades. Y vamos con otros caldos, y es que hasta el domingo Cangas del Narcea celebra la 23 fiesta de la Vendimia, la 23ª, una cita que combina historia, enoturismo y cultura popular. Durante 3 días, calles y plazas de la villa se convertirán en un escenario de celebración en torno al vino con denominación de origen protegida de Cangas, con un programa que une catas, talleres, mercados artesanos, actuaciones musicales y propuestas para toda la familia. José Luis Fontaniella, alcalde de Cangas del Narcea, y José Manuel García Manolito, presidente de OTEA en el concejo. Todos los vinos
de la denominación de origen estarán allí presentes, como no puede ser de otra manera, para que todos podamos catar y ir probando de una en una todas esas bodegas con moderación. Hacemos el vino, lo guardamos y en marzo, en la fiesta del trasiego, bebemos el vino que pisamos ahora en la fiesta de la vendimia. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, pues también citas en Asturias que tienen que ver con la solidaridad internacional, con lo que está sucediendo, y es que colectivos asturianos contra el genocidio palestino ha convocado varios actos de protesta para mañana en Avilés. A las 11 de la mañana habrá una manifestación desde la Plaza de España que terminará en la Plaza del Centro Niemeyer, y allí durante todo el día se dará la lectura de los nombres de niños y niñas gazatíes asesinados por Israel durante los ataques de estos 2 últimos años. Diana García es portavoz de Amnistía Internacional. Es el inicio de una lectura compartida en toda Asturias de los 18.000 nombres de los niños y niñas gazatíes asesinados en estos 2 años de bombardeos y de hambruna en la Franja de Gaza. Es un acto que se iniciará a las 11 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento de Avilés con una comitiva, un cortejo de mortajas que vendrá caminando hasta la plaza del Centro Niemeyer, donde empezaremos allí a la lectura de esos 18.000 nombres. Esto mañana, pero de cara a la próxima semana, el miércoles, Comisiones Obreras y UGT anuncian que han convocado paros de 2 horas en los centros de trabajo y concentraciones en empresas y frente a ayuntamientos en una jornada que culminará con una manifestación en Gijón que partirá a las 7 de la tarde desde la Plaza del Humedal contra el genocidio en Gaza. Y en este ámbito internacional, el gobierno de Israel, reunido con el primer ministro Benjamin Netanyahu, aprueba el acuerdo inicial de paz con Hamás que conlleva, se lo estamos contando en estos últimos días, que conlleva la liberación de todos los rehenes de Israel, un alto el fuego y la retirada parcial de Gaza del ejército de Israel. Ante el inminente acuerdo, Donald Trump ha dicho que quiere viajar cuanto antes a Egipto, al Cairo, para sellar ese acuerdo de paz. Paralelamente, en Europa, los ministros de Exteriores y también los árabes se han reunido en París, en Francia, para avanzar en acciones concretas de gobernanzas. El ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, considera que se debe alcanzar una paz definitiva en Oriente Medio con la solución de los 2 estados. Es un Estado palestino realista y viable, que tenga bajo una única autoridad palestina a Gaza y Cisjordania conectadas por un corredor, con una salida al mar y un puerto en Gaza y su capital en Jerusalén Este, y que conviva y coexista en buena vecindad con Israel. Bueno, pues hablando de Trump, además de ese impulso del plan de paz, ese primer paso de su plan que se va a aprobar de forma inminente, el presidente de Estados Unidos ha propuesto en las últimas horas expulsar a España de la OTAN por la discrepancia sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Ejecutivo español se negara a alcanzar el 5% del PIB para 2035. Solicité que pagaran el 5%, no el 2%, en contra de la mayoría. Se aprobó y prácticamente por unanimidad. Hubo un país rezagado, España, francamente. Quizás debería ser expulsado de la OTAN. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, y vamos con más asuntos a las 8:41 de la mañana. Mañana sábado, en el cementerio de Sama de Langreo, se acogerá la inhumación de los restos del histórico socialista José Barreiro y de su familia, procedentes de Chaume, en el Pirineo francés. Sus restos regresan a Asturias en el 50 aniversario de su fallecimiento en Toulouse, donde vivió un largo exilio, y vuelven 88 años después de su salida. La repatriación ha sido gestionada por la Fundación José Barreiro. Su directora es Carmen Suárez. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y la inhumación... Buenos días. Buenos días, Carmen. Buenos días. La inhumación es un hito, digo, en el marco del trabajo de la memoria democrática. Por eso también queremos saludar a la directora general en esta materia, Begoña Collado. Buenos días. Hola, buenos días, Cristina. Carmen, lo primero, para contextualizar a las personas que aún no sepan quién fue José Barreiro, ¿qué importancia tiene esta figura en Asturias y para la memoria, Carmen? Bueno, pues lo importante es que fue en la época ya de la República un gran importante dirigente, bueno, comprometido con la educación, comprometido con las juventudes socialistas, comprometido con la CET, UGT, bueno, la parte, digamos, de
del magisterio, ¿no? Porque él era maestro. Bueno, él se implicó en la República en todos los frentes que pudo y finalmente, pues, cuando cayó el Frente Norte tuvo que exiliarse. Pero en el exilio tuvo también muchísima participación, no solamente en el PSOE, en el exilio, en la UGT, y luego sobre todo en la configuración de esta Comisión Socialista Asturiana, que iniciada en el 44 tuvo su vigencia pues hasta que murió, luego la prolongó José Mata unos años y bueno, finalmente con la ya transición a la democracia pues ya dejó de existir, ¿no? Pero fue el soporte de asturianos y asturianas en el exilio, eso es muy importante, y ahí estaba en Chom, como acabas de decir, y lo lógico parecía que en un acto de reparación habría que traerlo a Asturias. Begoña, ¿cómo importantes son precisamente estos actos de reparaciones en la memoria democrática? Bueno, pues son tremendamente importantes, sobre todo cuando estamos hablando de una historia como la de José Barreiro, que bueno, pues que fue la compartida por muchísimos otros asturianos y asturianas, y que, como bien dice Carmen, son actos de reparación que en la inmensa mayoría de estos asturianos y asturianas no se van a poder dar nunca. Entonces yo creo que este ejemplo de poder contar la historia de José Barreiro, de toda esa trayectoria de lucha aquí contra el franquismo y del exilio y de todo lo que ello conllevó, y de bueno, pues haber tenido que morir fuera y llevar 50 años fallecido en Francia y que ahora lo podamos traer, yo creo que es un poco el ejemplo de eso, de la dureza de la situación que sufrieron miles de asturianos y asturianas, y bueno, este acto de reparación, siendo una personalidad como Barreiro, pues yo creo que pone un poco de broche, ¿no? Para esos actos de reparación que todos pues quisieran para sus familias. Carmen, ¿cómo fue ese proceso de repatriación, mañana la inhumación? ¿Cómo se puso en marcha? ¿Qué dificultades habéis tenido? Cuéntanos así, más breve, bueno, pues eso, ese trayecto, esos movimientos. Bueno, quiero saludar también a Begoña. Buenos días, Carmen. Buenos días, Begoña. Vamos a ver, la decisión se tomó en la sede del patronato, la fundación. La fundación tiene un patronato, el presidente Jesús Sanjurjo hizo la propuesta y bueno, nos pareció que era, lo mejor que podíamos hacer por José Barreiro, que estaba tan lejos, ¿no? De tal manera que entonces iniciamos la propuesta formal. Nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Chom, porque en el caso de Francia los ayuntamientos tienen la potestad sobre los cementerios. Conocíamos también al alcalde, porque es también un hijo de exiliados de Cataluña, y entonces se inició ahí el proceso de cómo podría ser todo ello, ¿no? Hubo que hacer peticiones a la prefectura, incluso de la prefectura tuvo que elevar también consultas y propuestas para la repatriación en el Ministerio del Interior. Bueno, en Francia, como en todos los países, el proceso es garantista. Hubo que acompañarlo de peticiones de la familia, solo le quedan 2 sobrinos, un sobrino por parte de Barreiro y una sobrina por parte de la mujer de Felicidad. Entonces todo eso llevó a un proceso burocrático, ¿no? Por decirlo de una manera así bastante sintética. De tal manera que, cuando ya finalmente conseguimos la autorización, después de un tiempo, que como tú dices tuvo sus dificultades, llevó tiempo, lo que se trataba era de personarnos allí, en Chom, en el cementerio, proceder a hacer el procedimiento de sacar todos los restos, de sellarlos, traerlos convenientemente, porque la prefectura, eso dijo que la prefectura francesa, que teníamos que velar por las garantías, pero la prefectura también lo haría. Y entonces fuimos allí, nos desplazamos allí, estuvimos en el acto. Son actos de mucha emoción, porque la verdad es que
Pensar estas personas que estuvieron aquí tantos años y ahora las traemos, bueno, las condiciones que las traemos, los restos, lo que queda, ¿no? Pues fue un momento muy emocionante. Y luego, bueno, la funeraria francesa ya se encargó de hacer todos los trámites y requisitos para traerlos convenientemente. Y bueno, finalmente llegaron el miércoles a Sama, están en el tanatorio de Sama, uno de ellos, el de Ciaño, y bueno, de allí pues partirán hacia el cementerio y hay una tumba que hemos adecuado suficientemente, yo creo, y allí van a estar las cuatro personas, la Barreiro, su mujer y su hijo y su hija. Begoña, ¿qué parte tiene que cumplir o debe cumplir la Administración para poder colaborar con este tipo de gestiones, para poder desarrollar esa memoria democrática tan necesaria en un país como el nuestro, en una región también como la nuestra, y teniendo en cuenta que además, si no me equivoco, en unos días se va a constituir en Asturias el Consejo de Memoria Democrática? Bueno, yo creo que la Administración tiene que estar totalmente presente en todas las necesidades que puedan tener los familiares de las víctimas, en todo lo que se pueda comprender dentro de los principios de verdad, de justicia y de reparación. Tenemos que estar presentes en documentar y en investigar lo que sucedió, pues nosotros en nuestro caso, dentro del territorio del Principado, intentar poner a disposición de las familias, tanto como de asociaciones y de investigadores e investigadoras, toda la documentación posible para que se puedan, en muchos casos, esta documentación nos ayuda a seguir el hilo de algunas personas pues que desaparecieron, que se exiliaron y nunca se pudo saber ni cómo, ni a dónde, o en qué cárcel acabaron, o en qué campos de concentración. Por lo tanto, un esfuerzo importante a la hora de, como te digo, investigar y documentar para poder aportar verdad a muchas de las historias. Y luego también intentar los casos de justicia y de reparación, ¿no? Muchas de las personas que fueron injustamente condenadas, bueno, pues ahora gracias a la ley del 19 de octubre del 2022 se pueden hacer reparaciones y se pueden restituir esas condenas que eran totalmente injustas y sin ningún tipo, se habían efectuado juicios sin ningún tipo de garantía. Y desde luego intentar alcanzar todos los actos de reparación posibles. Nosotros ahora mismo estamos centralizando bastante el esfuerzo en lo que es la exhumación de las fosas y la posterior identificación genética, que son procesos muy largos y que bueno, a veces se nos hacen un poco pesados, pero que realmente es donde podemos, pues como estaba sucediendo en el caso de Barreiro, dar dignidad a esas personas que ni siquiera a la hora de la muerte se les permitió la dignidad, ¿no? Por lo tanto, es un abanico muy amplio en el que tiene que estar presente la Administración, pero que yo creo que ahora mismo desde el Principado estamos haciendo ese esfuerzo intentando llegar a todo. Carmen, el acto es mañana, si no me equivoco, sobre las 11, ¿verdad? En el cementerio, ahí en Sama de Langreo. Va a participar una delegación del Centro Asturiano de Barcelona también en el acto, porque bueno, Barreiro tuvo una importancia también en Cataluña durante la Guerra Civil, no solo en Francia, ¿no? Sí, cuando nos tuvimos que marchar, se tuvieron que marchar para salvar la vida, ¿no? Y salvar la dignidad y la democracia, y se llegó a Cataluña. Cataluña era uno de los espacios que aún estaba bajo el mando de la República. Allí en el Centro Asturiano fue el soporte para organizar lo que se llamó la agrupación de socialistas asturianos, de tal manera que fue el soporte para todos los asturianos y asturianas que habían emigrado o que habían podido llegar allí, emigrado. Salieron por mar, llegaron a Francia y de Francia se trasladaron a Cataluña. Y el Centro Asturiano fue efectivamente, sí, el soporte logístico para poder a la población asturiana que estaba repartida por toda Cataluña, poderla asistir y bueno, procurar alimentos, procurar ropa, procurar cobijo, bueno, lo que se hace en un caso de un exilio forzado, como fue el nuestro en el 37. Bueno, pues lo que quería decir, Cristina, que nos vamos, tenemos que ir cerrando. Sí, Carmen, dime. Sí, solo quería decir dos cosas. Vale. Primero, que
agradecer a Begoña todas sus palabras y todo el soporte que van a dar desde el Principado, pero nosotros por nuestra parte, la Fundación pensó que deberíamos hacer lo que nos cuesta todo esto a través de donaciones particulares, de tal manera que está abierta la cuenta para donar y pensamos que sea una cosa compartida, ¿no?, de quienes. Y luego Barreiro, que guardó su memoria, la Fundación tiene en su poder, y para difundir, como decía antes Begoña, de investigadores e investigadoras, tiene todos los documentos que él cuidadosamente fue guardando a lo largo de todos esos años de exilio, de tal manera que él documentó todo lo que pasó y todo lo que los acontecimientos más importantes. Tenemos esa documentación que está a servicio de la investigación. Carmen Suárez, directora de la Fundación José Barreiro, muchas gracias por acompañarnos, que vaya muy bien. Gracias por vuestro trabajo, Carmen. Bueno, sí, trabajo es compartido con muchas más personas, como Begoña ha planteado, y es a las 10 en el cementerio y a las 11:30 el acto en las Escuelas Dorado. Gracias, Carmen. Nos quedamos sin tiempo. Begoña Collado, directora general de Memoria Democrática en Asturias. Begoña, gracias. Gracias, buen día a todos. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. La actualidad con Fernando García de Dios. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Luis Carrión dirigirá hoy la primera sesión de su segunda etapa al frente del Real Oviedo. El técnico catalán, que llegaba a Asturias en la tarde de ayer tras la inesperada destitución de Paunovic, asume el reto de dirigir a los azules en primera división y lograr el objetivo de la permanencia. El fichaje de Carrión se desencadenó ayer tras el cese del serbio tan solo unos minutos antes de comenzar el entrenamiento. Las 6 derrotas en 8 jornadas y el desgaste en las relaciones del técnico con todos los estamentos del club han provocado la decisión de prescindir de Paunovic y su cuerpo técnico. Luis Carrión llega acompañado de Mikel Rico como ayudante y de Cristóbal Fuentes como preparador físico. Esta mañana la plantilla del Sporting volverá al trabajo en mareo para continuar profundizando detalles de cara al encuentro de este domingo a las 4:15 en el Molinón frente al Racing de Santander, una cita para la que las únicas bajas van a ser las de los lesionados Bernal y Cristian Joel. En cuanto a las primeras sesiones de Borja Jiménez al frente, el técnico abulense ha devuelto al filial tanto a Mbemba como a Enol Prendes. En Primera Federación Masculina, el Avilés tendrá esta mañana una nueva sesión de trabajo en el Suárez Puerta de cara a la salida que tendrá que efectuar el domingo a las 2:15 frente al Zamora, y para la que es duda Kevin Bautista, el lateral Campabadal, intuye un partido parecido al de la semana pasada. Te da ese ánimo o ese plus, ¿no?, que hace que luego esta salida, que es tan inmediata en un campo tan parecido y con un sistema de juego que se parecen también, que quieren ser dominadores, hace que tú tengas el refresco de esta semana pasada y sepas más o menos sus puntos fuertes y nosotros contrarrestarlos para luego potenciar lo nuestro. En categoría femenina, mañana a las 10:30 de la mañana, el Oviedo visita al Betis. En cuanto a la segunda federación masculina, mañana a las 4:15, el Unión Popular de Langreo visita al Fabril, líder de la categoría. A las 5, el Marino recibe a la Gimnástica Segoviana. El domingo al mediodía, el Lealtad juega en el campo del Valladolid Promesas y a las 5 hará lo propio el Vetusta en el del Real Ávila. En categoría femenina, mañana el Avilés juega en casa ante el Bilbao Athletic desde las 4:15 y el domingo a las 12:30 el Sporting juega en las instalaciones de la Real Sociedad B. En la segunda división femenina de fútbol sala, mañana a las 6 tenemos duelo por el liderato en el Polideportivo Manuel Busto de Villaviciosa entre el Gaitero Rodiles, segundo, y el Sego Sala, primer clasificado. En hockey sobre patines, mañana los dos equipos asturianos de la Hockey Liga Femenina tienen sus respectivas citas. El N Oposiciones Club Patín Mieres visita la difícil cancha del Fraga desde las 7 y un cuarto de hora más tarde el Telecable recibe al Vigas y Riels en lo que será el retorno de las Nenadas Xalí a Matajove. Sí que estoy viendo este año que tenemos una capacidad de generar gol muy grande, nos falta como finalizarlo bien, ¿no? Que a veces lo queremos hacer tan bonito y al final solamente es hacerlo fácil, ¿no? Yo creo que si conseguimos materializar todas esas ocasiones que somos capaces de generar constantemente en el partido, pues yo creo que el partido se va a decantar con muchos goles, ¿no? Asturias Hoy, en clave económica.
Vamos con la actualidad de los mercados en un día en el que miramos al IBEX desde la OPA y el fin del plazo de aceptación de BBVA a Sabadell. Lo analizamos con Renta 4, en este caso su director en Gijón, José Antonio Antuña. Buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Bueno, miramos a esa OPA, que es una de las cuestiones fundamentales de hoy, ¿no? Sí, hoy se acaba el plazo. Es verdad que ya llevamos bastante tiempo hablando de BBVA y de Sabadell, pero se supone que hoy pues serán dos de los protagonistas de la jornada de hoy, aunque es cierto que no vamos a conocer ningún resultado. El mercado es verdad que está descontando que la OPA pueda estar entre ese 30 y ese 50%, pero no se saben datos oficiales. Lo único que van a ser protagonistas es un poco porque hoy acaba ese plazo. La semana que viene sí que ya conoceremos los resultados y veremos un poco qué evolución tienen hoy, pero seguro que hoy son protagonistas. Y ese protagonismo lo seguirán, digamos, compartiendo con cosas de las que ya venimos hablando últimamente. Por ejemplo, Francia se supone que hoy es fecha límite para que Macron nombre ese nuevo primer ministro. Pues veremos un poquito cómo se lo toma el mercado. Hoy sí que tenemos alguna referencia macroeconómica en Estados Unidos porque viene de la mano de la Universidad de Michigan y sí que creemos que se van a publicar datos de expectativas. Y por otro lado, pues yo creo que los inversores esperando pues esa presentación de resultados que ya venimos comentando estos días, que se inicia con fuerza la semana que viene, a partir del martes, la gran banca de inversión. Destacar que en Asia hemos tenido cierta toma de beneficios, ya también la hubo ayer en Europa y en Estados Unidos, aunque tímida. La de Asia ha sido un poquito más grande, más en torno a niveles del 1%, y que los futuros pues vienen marcando una apertura bastante tranquila en este inicio de sesión. Bueno, pues atentos a esta jornada porque hay bastante información y afectará, como no, a los mercados. José Antonio Antuña, Renta 4, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Nos alcanza, llegamos a las 9 de la mañana, vamos hasta ese punto del reloj para dar paso a Asturias al día. Terminamos, que tengan buena jornada.